Y mientras esto ocurre en nuestro país, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, abrió de nuevo un debate válido, por cierto, sobre la inclusión y el respeto de los derechos de la comunidad LGTBI. Para hablar de esto nos acompaña a esta hora el padre Carlos Novoa, él es jesuita, además doctor en teología. Padre, bienvenido a Noticias Caracol. Ese pronunciamiento progresista del Papa pues ya son muy conocidos, pero particularmente de respeto e igualdad por la comunidad LGBT y sus derechos civiles, ¿tenía antecedentes? Sí, tenía antecedentes porque esta postura del Papa Francisco es la emergencia de un hecho mucho más profundo y capital, como es su empeño y el empeño del Evangelio para acabar todo tipo de exclusiones. Vivimos un mundo donde excluimos a todo el mundo, a los homosexuales, a las mujeres, a los transexuales, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los extranjeros. Entonces se ubica precisamente en ese empeño evangélico de lucha contra todo tipo de discriminación, en este caso contra las personas homosexuales y transexuales. Padre, ahí es donde se ubica eso. Padre, ¿qué tanto impacta esto dentro del Vaticano, dentro de los fieles más ortodoxos y conservadores? Porque seguramente este y otros pronunciamientos pues generan resistencia. Sí, por supuesto. Permíteme leer una línea para precisar la postura del Papa Francisco. Comillas, la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esta manera estarán cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Papa Francisco simplemente está reivindicando un derecho fundamental contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es que toda persona tiene derecho a ubicarse en una familia. Y por eso él propone una ley de unión civil. Evidentemente, en la Iglesia Católica, como en toda comunidad humana, hay posturas muy diversas y hay posturas muy conservadoras que me imagino yo no les gustará para nada esta postura del Papa Francisco absolutamente evangélica. Pero cambia en algo, padre, la posición histórica de la Iglesia Católica frente a las uniones de parejas del mismo sexo, en este caso del matrimonio. Sí va cambiando porque hasta hace poco no se veía con buenos ojos esta ley de unión civil. Y entonces lo que el Papa y en muchos sectores de la Iglesia se insistía en que no era legítima la ley de unión civil. El Papa Francisco simplemente reivindica la separación entre la Iglesia y el Estado, que es asumida por el Concilio Vaticano II en su Constitución Gaudium et Spes, y por supuesto desde el punto de vista católico no nos resulta claro el sacramento del matrimonio para las parejas homosexuales. Eso es en nuestro ámbito católico, pero en el ámbito civil autónomo hay todo derecho para que, como él dice, se organice una ley de unión civil y el Estado proteja a estas parejas que merecen ser protegidas, como merecen ser protegidas todas las parejas que se ubican en una república. Es decir, la protección de los derechos civiles, pero no una reforma religiosa, como habla usted como tal, sobre un sacramento del matrimonio que les permita a ellos casarse ante la Iglesia. No, evidentemente que no, y el Papa no ha hablado ni de sacramento ni de matrimonio, pero él dice, ellos tienen derecho a una familia, esa pareja debe ser protegida por el Estado, y por eso él propone la creación de una ley de unión civil. Lamentablemente hay sectores en la Iglesia que tampoco ni siquiera están de acuerdo con esta ley de unión civil. Bueno, es un llamado a la sensatez y a entender esa separación entre Estado y religión. Padre Carlos Novoa, gracias por estar con nosotros estos minutos en Noticias Caracol. Gracias, Catalina, muy honrado con esta invitación. Feliz tarde para todos los televidentes.